En este video vas a descubrir la historia real de Bugatti. Cómo nació una de las marcas más lujosas y extremas del mundo. ¿Quién fue el hombre obsesivo que la creó? ¿Por qué sus autos humillaron a rivales mucho más poderosos? Y cómo una cadena de tragedias destruyó el imperio que él mismo levantó. Porque Bugatti no empezó como un símbolo de riqueza. Empezó como la visión casi imposible de un hombre que veía el automóvil de una forma que nadie más podía entender. Un hombre brillante, perfeccionista, implacable. Un hombre que convirtió la ingeniería en arte y que terminó viendo cómo la guerra, la muerte y el destino le arrebataban casi todo. Hoy, Bugatti representa lujo, velocidad y exclusividad absoluta. Pero detrás de ese nombre no hay solo prestigio, hay obsesión, hay pérdida y hay una historia tan poderosa que parece escrita para el cine. Para entenderla, tenemos que volver a una época en la que el automóvil todavía no dominaba el mundo y en la que un joven italiano estaba a punto de cambiarlo para siempre. Ettore Bugatti nació el 15 de septiembre de 1881 en Milán, Italia, dentro de una familia que parecía destinada al arte. Su padre, Carlo Bugatti, era un diseñador famoso. Su abuelo era arquitecto y escultor, y su hermano menor, Rembrandt, terminaría convirtiéndose en un artista extraordinario. Todo a su alrededor apuntaba en una sola dirección: belleza, diseño, creatividad. Pero Ettore encontró esa belleza en otro lugar. No en el mármol, no en la pintura, no en la escultura, sino en las máquinas. Desde muy joven mostró una intuición extraña, casi instintiva, para entender cómo funcionaban las cosas. Mientras otros veían piezas, él veía posibilidades. Mientras otros admiraban la forma, él imaginaba el movimiento. A los 16 años reparó un triciclo averiado con una facilidad que dejó claro que su mente funcionaba diferente. No era curiosidad, era talento. Su padre lo notó enseguida y decidió empujarlo hacia el mundo real. Así fue como Ettore entró como aprendiz en Prinetti y Stucci, una fábrica conocida por producir bicicletas y máquinas de coser. Y fue ahí donde todo cambió. Porque en ese lugar, entre engranajes, metal y ruido industrial, Ettore encontró lo que realmente lo obsesionaría por el resto de su vida: la mecánica, la velocidad y la idea de construir máquinas que fueran mucho más que simples vehículos. A los 17 años, Ettore ya no era solo un aprendiz. Era alguien que empezaba a mirar la industria con ojos propios. Poco después diseñó su propio triciclo motorizado con motores de Dion. Y aunque todavía era muy joven, ese proyecto ya revelaba algo importante. No pensaba como los demás. No quería limitarse a aprender. Quería crear. Quería mejorar. Quería demostrar que veía algo que otros aún no podían ver. Con apenas 19 años dejó ese trabajo para desarrollar sus propios automóviles. Y desde el principio apareció el rasgo que definiría toda su carrera: un perfeccionismo feroz. Ettore no se conformaba con dirigir un proyecto, necesitaba dominarlo. Dibujaba cada línea, corregía cada detalle, supervisaba cada pieza. Su relación con el automóvil no era solo técnica, era casi personal. Ese nivel de obsesión llamó la atención de De Dietrich, una empresa con presencia en Francia y Alemania, que terminó ofreciéndole su primer contrato profesional. Era una oportunidad enorme. Y Ettore la aprovechó. Se trasladó a Alsacia, donde empezó a perfeccionar sus ideas, a competir y a ganar experiencia. Pero, incluso dentro de una industria que avanzaba con rapidez, él seguía yendo un paso más allá. En 1903, construyó un coche para la carrera París-Madrid. El problema fue que su diseño estaba tan adelantado a su tiempo que ni siquiera le permitieron competir. Había bajado el centro de gravedad. Había colocado peso y conductor en una posición que mejoraba la estabilidad y la aerodinámica. En ese momento, la mayoría lo vio como una rareza. Con el tiempo, el mundo entendería que estaba viendo el futuro antes que todos los demás. Más adelante firmó con Deutz, un fabricante alemán de motores. Y fue allí donde su visión terminó de definirse. Mientras casi toda la industria creía que la superioridad dependía de hacer autos más grandes, más pesados y más potentes,
Ettore defendía una idea completamente distinta. Un coche ligero, preciso e inteligente podía derrotar a máquinas mucho más brutales. Era una apuesta arriesgada. Y también era la semilla de Bugatti. En el sótano de su casa comenzó a desarrollar el proyecto que cambiaría su vida para siempre. El primer coche en llevar su apellido. En 1909 terminó el Bugatti Type 10. Era pequeño, ligero, ágil, extrañamente avanzado para su época, y para Ettore significaba mucho más que un automóvil. Significaba independencia. Convencido de que su visión podía transformar la industria, dejó su empleo y se instaló en Molsheim, en Alsacia, donde fundó Automóviles Ettore Bugatti. Así nació Bugatti. Pero Ettore no solo entendía de ingeniería, también entendía de reputación. Muy pronto comprendió que las carreras podían hacer por una marca lo que ningún discurso ni anuncio podía lograr. Si sus autos demostraban su superioridad frente al público, el nombre Bugatti crecería por sí solo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Después del Type 10 llegó el Type 13, un modelo más refinado, más eficiente y más veloz. Ese auto no solo confirmó el talento de Ettore, lo colocó en el mapa. El Type 13 logró un resultado brillante en el Gran Premio de Francia de 1911, y con eso Bugatti dejó de ser una promesa para convertirse en una amenaza real. Parecía el comienzo perfecto. Pero entonces llegó la guerra. La Primera Guerra Mundial estalló y detuvo en seco el crecimiento de la marca. La producción se paralizó. Ettore tuvo que abandonar Alsacia. Pasó por Milán, luego por París, y durante esos años siguió trabajando en proyectos de motores de alto rendimiento y soluciones mecánicas avanzadas. No todo tuvo éxito comercial, pero su reputación siguió creciendo. Aún lejos de su fábrica, Ettore seguía demostrando que su mente estaba varios años por delante. Y cuando el conflicto terminó, regresó dispuesto a recuperar el tiempo perdido. De vuelta en Molsheim, Bugatti retomó el camino con una fuerza impresionante. El Type 13 evolucionó. Se volvió más competitivo, más temido, más ganador. Sus victorias en Brescia lo convirtieron en leyenda y dieron origen al célebre Bugatti Type 13 Brescia. En pocos años, la marca acumuló cientos de triunfos y dejó claro que no estaba compitiendo para participar. Estaba compitiendo para dominar. Luego llegó el Type 35 y con él, Bugatti tocó otro nivel. Aquel auto se convirtió en uno de los coches de carreras más exitosos de la historia, con más de 1000 victorias. Para ese momento, Ettore ya no era solo un gran diseñador, era una referencia mundial. Sin embargo, para él ganar carreras no era suficiente. Quería algo más grande. Quería llevar su apellido también al mundo del lujo absoluto. Y ahí apareció una figura clave, su hijo, Jean Bugatti. Jean no era solo el heredero, era brillante, sensible al diseño, obsesionado con los detalles y tan talentoso como su padre. Juntos empujaron la marca hacia una nueva dimensión. En 1926 nació el Type 41 Royal. No era simplemente un coche, era una declaración de poder. Enorme, exclusivo, refinado y pensado para reyes, aristócratas y élites. El Royal simbolizaba exactamente lo que Ettore quería que Bugatti representara, algo que estaba por encima del resto. Pero justo cuando la marca parecía intocable, el mundo volvió a cambiar. La Gran Depresión golpeó con fuerza. El mercado de lujo se desplomó, las ventas cayeron, y Bugatti, que había crecido con ambición casi imperial, quedó al borde de la quiebra. Para sobrevivir, la empresa aceptó diseñar vagones ferroviarios para el gobierno francés. Fue una decisión pragmática, no gloriosa, pero necesaria. Esa medida mantuvo viva a la compañía, aunque solo por un tiempo. Porque mientras Bugatti peleaba por mantenerse en pie, las tensiones internas crecían y el futuro empezaba a depender cada vez más de Jean. Y por un momento, ese futuro parecía prometedor. Jean asumió más responsabilidad dentro de la empresa
y participó en la creación de modelos extraordinarios como el Atlantic y el Type 57. Todo indicaba que él sería el sucesor ideal, el hombre que llevaría el legado Bugatti a una nueva era. Pero el destino tenía otros planes. En junio de 1939, Jean Bugatti acababa de celebrar una gran victoria en Le Mans. Era joven, talentoso, admirado, y parecía estar exactamente donde debía estar. Poco después salió a probar un coche, como tantas otras veces. Era una rutina normal, un día más, un trayecto más, hasta que dejó de serlo. Durante la prueba, Jean tuvo que maniobrar para evitar a un ciclista. Perdió el control del vehículo, el coche se desvió y se estrelló violentamente contra un árbol. Murió en el acto. Para Ettore, aquello fue mucho más que una tragedia familiar. Fue el derrumbe de todo lo que había imaginado para el futuro. Jean no era solo su hijo favorito, era su sucesor, su continuidad, su esperanza. Y 3 semanas después, llegó un golpe todavía más brutal. El ejército alemán invadió Molsheim y tomó las instalaciones de Bugatti. Ettore había intentado mover parte del equipo para protegerlo, pero no bastó. La maquinaria, la fábrica, el corazón de su imperio. Todo quedó atrapado en medio del caos. Se negó a colaborar con la producción militar alemana, pero estaba endeudado, debilitado y prácticamente sin margen para resistir. Y entonces ocurrió lo impensable. Tuvo que vender su empresa, la marca que había creado, las instalaciones que había levantado, las herramientas de su vida, todo por mucho menos de lo que realmente valía. En muy poco tiempo, Ettore Bugatti perdió a su hijo, perdió el control de su empresa y perdió el mundo que había construido con décadas de obsesión. Huyó con su familia a París e intentó empezar de nuevo. Trabajó en otros proyectos, buscó nuevas oportunidades, pero nada volvió a tener la misma fuerza. Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación empeoró todavía más. Fue acusado injustamente de colaborar con los nazis. Como nunca se había naturalizado francés, su posición legal y patrimonial era extremadamente frágil. Perdió juicios, perdió propiedades, perdió estabilidad. Y como si todo eso no fuera suficiente, también perdió a su esposa, Bárbara. A esas alturas, Ettore ya no era el mismo hombre que había desafiado a toda una industria con sus ideas. La guerra, el dolor y el desgaste lo habían quebrado. Aún así, no dejó de pelear. Intentó recuperar lo que le pertenecía. Insistió, resistió. Y finalmente, en 1947, logró recuperar parte de su empresa y de sus bienes. Pero la victoria llegó demasiado tarde. Estaba gravemente enfermo. Su salud se desplomó. Y pocos días después de recuperar lo que tanto había luchado por salvar, murió. Sin él, la familia no consiguió sostener la producción que había hecho grande a la marca. La fábrica cerró, y Bugatti quedó reducida a ruinas, silencio y memoria. Parecía el final definitivo, como si una de las historias más extraordinarias del mundo automotriz hubiera terminado enterrada por la tragedia. Pero no fue así. Durante años, Bugatti fue poco más que un nombre glorioso del pasado. Un recuerdo, una reliquia, una marca dormida. Hasta que décadas más tarde, en los años 80, comenzó a despertar. El empresario italiano Romano Artioli compró la marca y trató de devolverle la vida. De ese esfuerzo nació el EB110, un superdeportivo que volvió a poner el nombre Bugatti frente al mundo. Era rápido, exclusivo y ambicioso. Pero ese intento terminó, otra vez, en quiebra. Y aún así, la leyenda seguía sin rendirse. En 1998, el grupo Volkswagen adquirió la marca y comenzó el verdadero renacimiento. Primero llegaron los prototipos, luego, en 2005, apareció el Veyron, y todo cambió. Porque el Veyron no era solo un coche rápido, era una declaración brutal de superioridad tecnológica. Una máquina creada para demostrar que Bugatti seguía representando lo imposible. Después llegó el Chiron, más poder, más velocidad, más obsesión, más Bugatti.
Y así, una marca que había sido destruida por la guerra, la muerte y el colapso de su fundador volvió a convertirse en sinónimo de excelencia extrema, exclusividad total y récords imposibles. Por eso la historia de Bugatti no trata solo de automóviles. Trata de visión, de obsesión, de belleza, de pérdida y de resistencia. Trata de un hombre que se negó a pensar como los demás, que convirtió la mecánica en arte y que pagó un precio altísimo por defender su manera de ver el mundo. Ettore Bugatti perdió a su hijo, perdió su empresa, perdió casi todo lo que había construido, pero no perdió su nombre. Y eso es lo más increíble de toda esta historia, porque más de un siglo después, Bugatti sigue significando lo mismo que significaba al principio: la búsqueda de lo extraordinario, la necesidad de crear algo tan avanzado, tan bello y tan extremo, que parezca imposible. Y quizás por eso esta historia sigue fascinando a millones, porque tiene todo lo que hace inolvidable a una gran leyenda. Un fundador brillante, una marca de lujo, autos que humillaron a los mejores, un heredero prodigioso, una tragedia absurda, guerras que destruyeron un imperio y un renacimiento que devolvió el apellido Bugatti a la cima del mundo. Cuando hoy alguien escucha nombres como Veyron o Chiron, en realidad está escuchando el eco de una idea mucho más antigua. La idea de Ettore, la idea de que un coche no debía ser solo una máquina útil, debía ser una obra de arte capaz de vencer al tiempo. Y lo logró, porque Ettore Bugatti murió hace décadas, pero su obsesión todavía sigue acelerando.